Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Pablo Esbarch Gerchikov, médico especialista en neurología y neurocirugía, director científico en Miramar de Science, quien nos hablará sobre diagnóstico y tratamiento de las demencias. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenos días, doctor Pablo Esbarch. Gracias por acompañarnos hoy a esta sección de video en vivo de Conectimed. Para nosotros es un placer tenerlo como invitado. Muchas gracias, Aymara, igualmente para mí. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la demencia, que según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 50 millones de personas a nivel mundial y que cada año esta cifra se incrementa en 10 millones de casos nuevos. De modo para conceptualizar un poco e ir definiendo esta enfermedad, si nos pudiera decir qué podemos entender por demencia. Sí, claro, la demencia es un síndrome. Es un síndrome neurológico crónico donde hay una alteración adquirida de la cognición. Ahora vamos a definir un poquito más esto. La cognición es una función neurológica compleja que incluye varias subfunciones como la memoria, la atención, el pensamiento, la formación de conceptos, la función ejecutiva, la capacidad de hacer una tarea compleja y partes también importantes del lenguaje. Una demencia es cuando se altera de manera adquirida, es decir, el paciente no nace con eso, a lo largo de los años se adquiere un trastorno de la cognición y en línea general la mayoría de los casos son progresivos, no tienen cura y es una enfermedad que relativamente grave. Muchas gracias. Sabemos que en ocasiones se nos puede hacer un poco difícil el diagnóstico. Pudiéramos decir que tenemos criterios diagnósticos para mejorar la certeza cuando tenemos un paciente con estos síntomas. Bueno, el diagnóstico de demencia es clínico totalmente, es decir, si el paciente tiene un trastorno adquirido de la cognición con ciertas características clínicas, uno dice que el paciente tiene un síndrome demencial o una demencia. Eh, por supuesto, la experiencia clínica es muy importante. En línea general, una demencia empieza en el sujeto por encima de los 50 años para empezar, después se afecta la función cognitiva, pero siempre se afecta la memoria. Es decir, no podemos hablar de un paciente con demencia sin una alteración clara de la memoria. También es importante la progresión que tenga a lo largo de los años, es decir, la progresión evolutiva, lo que nosotros llamamos perfil temporal del paciente, donde el paciente va a ir empeorando progresivamente. Y por supuesto hay escalas, lo que nosotros llamamos clinimetría, que sirven para ponerle un puntaje, es decir, una gradación a esta evolución del paciente. El más conocido es el Mini Mental State Examination, que fue descrito por un autor que se llama Folstein. Ahora se conoce, todo el mundo lo conoce como Mini Mental de Folstein. Y es un reactivo que de forma muy rápida, en menos de 10-15 minutos, puede definir si el paciente tiene un trastorno cognitivo importante o no. Muchas gracias. Ya usted nos comentaba que existen diferentes tipos de demencia. ¿Cómo pudiéramos clasificar las mismas? Sí, hay muchos tipos, muchas etiologías, muchas causas de demencia. Sin embargo,
para hacer esto sencillo, podemos definir 3 causas que se llevan prácticamente el 95% de los casos. La primera es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que es la causa principal de demencia en todo el mundo en este momento y en México, por supuesto, también. Después tenemos a la demencia de causa vascular, que también es relativamente frecuente y se ve en la clínica. Y por último, la tercera causa es la mezcla entre fenómenos tipo Alzheimer y fenómenos vasculares. Y eso es lo que se conoce como demencia mixta. Estas 3 causas, Alzheimer, demencia vascular y demencia mixta, conforman prácticamente la mayoría de los pacientes en este momento. Nos decía que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, pero ¿qué factores patológicos hacen que se desencadene esta enfermedad? Factores predisponentes realmente no se conocen. La causa de la enfermedad de Alzheimer al final sigue siendo desconocida. Hay muchos fenómenos que se han estudiado alrededor de la enfermedad. Uno de ellos es el depósito de una proteína anormal que se llama beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloidea o beta-amiloide se acumula y forma unas placas que se llaman placas de beta-amiloide, y estas placas se piensa que interrumpen el funcionamiento adecuado de la célula glial. Como ustedes saben, la célula de la glía es la célula que está alrededor de las neuronas, es lo que antes se llamaba células de soporte. Actualmente se sabe que realmente tienen muchísimas funciones a nivel incluso de neurotransmisión, es decir, actúan en neurotransmisores, y las placas beta-amiloides parece ser que interrumpen la actuación de la célula glial. Independientemente de esto, o conjuntamente con esto, ocurre una muerte de poblaciones neuronales en lugares bastante específicos al principio, como el hipocampo, que es una estructura que está en el lóbulo temporal y que actúa en la memoria, en la fijación del conocimiento. Y después esta muerte de las poblaciones neuronales se va extendiendo y se hace mucho más generalizada, y entonces empezamos a ver la atrofia cerebral. El paciente con enfermedad de Alzheimer empieza a tener desde el inicio atrofia cerebral, y en la medida que la enfermedad avanza, esa atrofia avanza con él. De cualquier manera, ¿cuál es la causa exacta por la cual estas células mueren? No se conoce. Muchas gracias. Hay cierta furor en las investigaciones científicas por hacer un diagnóstico temprano del Alzheimer. ¿Se puede hacer realmente este diagnóstico de forma temprana cuando el paciente, digamos, que no tiene un cuadro clínico tan florido? Sí. Dentro de las tendencias en el manejo de la enfermedad está el diagnóstico precoz. La realidad es que desde el punto de vista clínico no tiene tampoco mucho sentido, ya que en este momento no existe un tratamiento que haya demostrado al 100% revertir la enfermedad, mejorarla de forma clara o evitarla. Es decir, la realidad es que en este momento no existe ese tratamiento, ni hay ninguna actividad terapéutica que haya demostrado frenar o evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, realmente que se diagnostique en una etapa temprana es importante,
pues para manejar al paciente, para manejar todo lo que incluye la evolución del paciente con la familia, con los cuidadores, etc. Y la tendencia es esa, realmente, aunque sabemos que, aunque lo diagnostiquemos temprano o tarde, las herramientas terapéuticas son en este momento escasas. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las demencias, de demencias que no son curables, son crónicas. Sin embargo, existe un grupo de demencias que pueden ser reversibles, las cuales debemos conocer para en un determinado momento poder hacer un diagnóstico diferencial. ¿Nos pudiera comentar alguna de ellas? Sí, este es un concepto realmente que ya ha ido cayendo poco a poco en desuso y es el de demencias, antes se llamaban reversibles y después se empezaron a llamar pseudo reversibles porque realmente se sabe que primero no son demencias realmente y segundo es dudoso cuándo son realmente reversibles, ¿no? El caso típico es el síndrome de Hawking-Adams, que se llama hidrocefalia normotensiva, que es un fenómeno complejo donde empiezan los ventrículos a aumentar de volumen y hay muy poco aumento de presión en ese líquido cefalorraquídeo y eso hace que empiece a pasar líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos hacia el cerebro, lo que se llama transudación transependimaria. Este síndrome tiene una tríada clásica que se manifiesta por trastornos de la marcha, incontinencia urinaria y trastornos de conducta. Ese es un síndrome clásico ya en neurología, fue descrito hace muchos años. Y lo que se ha visto a lo largo de los años y la experiencia específica que yo tengo es que realmente los pacientes no tienen un cuadro tan reversible como decía la literatura y el tratamiento es complejo realmente, es decir, es algo que sigue muy en duda todavía sobre qué paciente lo tiene realmente, el diagnóstico es difícil de hacer. Hay otras cosas que antes entraban dentro de este tema, como tumores cerebrales, como el mismo hematoma subdural crónico, que hoy se sabe que realmente no constituye realmente un cuadro demencial. Entonces, la realidad es que esto de las demencias reversibles cada vez se habla con más duda, ¿no? Muchas gracias. Usted al inicio nos comentaba de la importancia de la clínica en el diagnóstico de las demencias. Sin embargo, ¿nos pudiera comentar cuáles son los exámenes complementarios que con más frecuencia se indican? Bueno, ante un cuadro de tipo demencial, el examen por excelencia es la resonancia magnética. La resonancia magnética de cráneo puede enseñar primero el grado de atrofia, puede señalar dónde, en qué zona realmente del cerebro se está atrofiando y muestra características, por ejemplo, como las lesiones en sustancia blanca que se ven en los pacientes con lesiones vasculares y entonces ahí puedes empezar a pensar en una demencia vascular. Incluso puedes hacer angiografía por resonancia magnética y en ese caso tienes una idea clara de cómo está la circulación de ese encéfalo. Entonces yo te diría que la prueba casi más utilizada en todo el mundo es la resonancia magnética. Hay otras cosas que por supuesto hay que hacer. Es importante ver el perfil tiroideo del paciente, ya que hay trastornos, sobre todo hipotiroidismo, a veces se puede confundir un poquito
con los síntomas demenciales. Hay que dosificar vitamina B12, hay que hacer algunas otras cosas, pero realmente la resonancia magnética es el estudio de elección. En algunos lugares, el mapeo cerebral, que es un estudio que se hace con electroencefalografía, nos puede dar idea de qué está pasando. En el mapeo cerebral de un paciente con demencia, hay zonas de funcionamiento lento del cerebro, sobre todo regiones temporales, etc. Sin embargo, lo más útil es la resonancia. Muchas gracias. Doctor, si vamos un poco al tratamiento, ¿cuáles son las intervenciones no farmacológicas que mejor resultado han dado en estos pacientes? Bueno, la tendencia mundial en este momento en manejo no farmacológico es el manejo del cuidador. Los cuidadores de pacientes, que en México en un 90% de los casos son familiares y muchas veces femeninos del paciente, están sometidos a un alto grado de presión, de estrés, sufren con mucha frecuencia de depresión, problemas de espalda, y es realmente complejo. Entonces, lo primero es el cuidado del cuidador, para que esa persona pueda mantener un cuidado a largo plazo que estos pacientes requieren. Después está el manejo normal del paciente en el día a día, que depende de la fase de la enfermedad en que esté. Normalmente nosotros hablamos de demencia leve, moderada y severa. De acuerdo a esta fase, el manejo es diferente y incluye varios rubros importantes. Primero, la comunicación con el paciente, cómo mantener lo más posible y durante mayor tiempo la comunicación y el autovalidismo del paciente, es decir, que el paciente se pueda valer por sí mismo el mayor tiempo posible. Dos, la alimentación, que es muy importante porque llega un momento donde estos pacientes ya no pueden usar los cubiertos y entonces empiezan a tener problemas de deglución, etcétera, y la cosa se empieza a complicar. Entonces el manejo de la alimentación es importante. Los trastornos de sueño, que forman prácticamente el 100% de los pacientes con demencia en algún momento tienen algún trastorno de sueño, o ya sea inversión del ritmo o un trastorno de sueño nocturno con deambulación, que hace que el paciente se levante en la noche, se pueda caer, se pierda. Los cuidados relativos a la seguridad son básicos. El paciente con mucha frecuencia o se pierde en la calle, o tiene un accidente, o puede generar un incendio, o puede caerse, es decir, las caídas son frecuentes en el paciente. Entonces, en el manejo no farmacológico está todo esto, más la rehabilitación cognitiva, que es algo que todos prescribimos, sabiendo de una vez que el resultado que vamos a obtener no es muy importante, pero que ayuda un poquito al paciente a mantenerse con las funciones cognitivas el mayor tiempo posible. Muchas gracias. Ya nos hablaba de los trastornos del sueño. Quisiera saber, porque ya vemos que estas enfermedades no son curables, entonces, ¿a qué síntomas va dirigido el tratamiento farmacológico y cuáles son algunos de los fármacos más utilizados? Bueno, hay dos tipos de fármacos aprobados por FDA y por COFEPRIS y por todas las guías internacionales. Están, en primer lugar, con lo que hay que empezar el tratamiento, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Hay en este momento en el mercado y en México 3 de
de este tipo de fármacos. 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa. Uno es donepezilo, el primero que salió. El otro es galantamina y el tercero es rivastigmina. Siempre que un paciente es diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, debe comenzar con un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y el otro medicamento son los bloqueadores del receptor NMDA. El receptor NMDA es un receptor de glutamato que se encuentra en el cerebro y lo que hacen estos medicamentos es bloquear ese receptor de forma no competitiva y de esta manera mejoran un fenómeno que existe en la demencia que se llama excitotoxicidad, que es toxicidad por glutamato. Este medicamento, bloqueador del receptor NMDA, es la memantina. En la mayoría de las guías actualmente se habla de la combinación de un inhibidor de la acetilcolinesterasa con memantina. En este caso, lo que se busca es la mejoría de la función cognitiva del paciente y sobre todo la mejoría del cuidado del paciente. Es decir, el paciente se hace más fácil de cuidar hasta cierto punto, se mantiene el validismo por más tiempo y de esta manera se evita un poquito la progresión. Aunque sabemos que ningún medicamento ha probado 100% detener el proceso y que la enfermedad en este momento sigue siendo una enfermedad incurable. Entonces, esto sí es importante a la hora de ponerse en contacto con los familiares, explicarles que le vamos a dar estos medicamentos, pero que tengan una expectativa real de lo que van a hacer. También se usan muchos otros medicamentos que van encaminados a los síntomas. Por ejemplo, pacientes que tienen un trastorno de sueño, se les da un hipnótico. Pacientes que tienen ansiedad, junto con el trastorno demencial, se les da un ansiolítico. Pacientes que hacen depresión en las etapas sobre todo iniciales se manejan con un antidepresivo. Pacientes que tienen trastornos urinarios, se usan medicamentos específicos para esto. El tratamiento de las infecciones que sobre todo urinarias, respiratorias, que son frecuentes en estos pacientes, también hay que tratarlas. Y no olvidemos que es un paciente que va a llegar a su síndrome demencial cargando probablemente otras comorbilidades de hace mucho tiempo. Es decir, si el paciente es hipertenso, hay que manejarle su hipertensión. Si el paciente es diabético, hay que manejarle su diabetes, es decir, todas las enfermedades de base con los cuales el paciente llega al síndrome demencial, pues tienen que seguir su manejo. Muchas gracias. Esta es una información de sumo cuidado, ya que vamos a tener pacientes polimedicados con mucho cuidado de todas las interacciones medicamentosas que se pudieran presentar. Una última pregunta, doctor. Teniendo en cuenta sobre todo, por ejemplo, que la enfermedad de Alzheimer puede existir un componente genético, ¿existen algunas medidas o intervenciones que puedan hacer que se retrase la aparición de la enfermedad o incluso prevenirla? Sí, Aymara. Esto es un tema muy importante y es el asunto de la herencia en la enfermedad de Alzheimer. Hay que mencionar que solo un 10% de los casos tiene una enfermedad hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran probabilidad de que la descendencia tenga también una enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer familiar, como dije anteriormente, no es frecuente y es una enfermedad que aparece en una etapa temprana de la vida. ¿Hasta qué punto es ético informar a los familiares de esto? Es una cosa muy discutible, porque de cualquier manera
por mucho que tú le digas al familiar, no hay un tratamiento o alguna acción que tú puedas hacer para evitar el desenlace que va a venir. Entonces es un tema muy controvertido. Ahora, el otro tema de lo que se llama enfermedad de Alzheimer esporádica, que es la que le da a la mayoría de las personas, de los pacientes, es cierto que es esporádica y también es cierto que se ha visto un poco más de riesgo en la descendencia de padecerla. Es decir, en otras palabras, si tú tienes un padre o madre con enfermedad de Alzheimer esporádica, tú como hijo tienes un poquito más de riesgo de padecer esa enfermedad sin que sea una condena, es decir, no es 100% seguro que vas a tener la enfermedad, ni muchísimo menos. Es solo un aumento del riesgo. En cuanto a las cosas que hay que hacer para evitarla, es un tema que se ha estudiado muchísimo y en este momento hay solo dos cosas que han demostrado tener cierto papel en la prevención y es un papel realmente pobre. El primero es la cafeína. Es decir, se ha visto que gente que consume café o productos que tengan cafeína tienen un poquito menos de riesgo de tener Alzheimer y cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, enfermedad de Parkinson también. Y tiene que ver probablemente con que la cafeína es un estimulador colinérgico, es decir, de la sinapsis colinérgica, por eso nos mantiene despiertos. Hay un estudio muy interesante sobre el tabaco, sobre el cigarro, donde gente que consume productos con nicotina, es decir, fuman, en otras palabras, tienen un poquito menos de riesgo también de enfermedad de Alzheimer. Por supuesto que es totalmente impensable usar el cigarro o el hábito de fumar como una prevención de la enfermedad de Alzheimer, porque probablemente no te dé enfermedad de Alzheimer, te mueras mucho antes de las complicaciones que ya todos sabemos que tiene el cigarro, ¿no? Entre la esencial es la enfermedad cardiovascular, pero después de ella la EPOC y todos los cánceres que tienen que ver con el tabaquismo, ¿no? Entonces es un dato interesante, pero que no sirve para prevenir la enfermedad. Y por último, se ha visto que pacientes que tienen un alto grado de actividad cognitiva, más alto grado educacional, que siguen usando el cerebro en actividades complejas, tienen menos riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, o al menos la enfermedad de Alzheimer progresa de manera más lenta. Y bueno, y es hasta cierto punto entendible, ya que afecta la actividad cognitiva, y si tú tienes un alto grado de actividad cognitiva, vas a tardar más tiempo en deteriorarte con la enfermedad. Quitando esas tres cosas, no hay nada, ningún tipo de dieta, actividad que puedas hacer, que haya demostrado de forma fehaciente evitar la enfermedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es llevar una vida sana, tener una alimentación sana también, no fumar, y eso probablemente no nos evite la enfermedad de Alzheimer, pero nos va a evitar muchas otras cosas que nos pueden deteriorar la calidad de vida o directamente matar antes incluso de que la enfermedad de Alzheimer se manifieste. Es lo más lógico que podemos hacer con el conocimiento que tenemos en este momento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y habernos brindado sus conocimientos y habernos aclarado estas dudas sobre esta enfermedad que
por un lado es tan interesante y que cada día cobra mayor importancia en la clínica con el envejecimiento poblacional y todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Esperamos tenerlo muy pronto de nuevo acá en la sección de video en vivo de Conectimed. Muchísimas gracias por invitarme, Aymara. Tengan un buen día. Gracias. Agradecemos al Dr. Pablo Sbarge por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.